Algunas historias empiezan con un érase una vez. Otras, con un silencio que grita más fuerte que cualquier palabra. Imagina pasar 2 años creyendo haber perdido al amor de tu vida en un brutal accidente de coche, solo para, una noche cualquiera, encontrar a esa misma persona con vida, sirviendo café en un restaurante de carretera. Eso es exactamente lo que me pasó. Hasta ese momento, creía conocer todas las formas de dolor. Lidiar con la ausencia de Elena Sampaio, crea al pequeño Clara solo y aprendiendo a sonreír para disimular el vacío, todo esto parecía un peso imposible de soltar. Pero esa noche, una sola mirada lo cambió todo. ¿Y en serio? Nadie te prepara para este tipo de reencuentro. Lo que sucedió después no cabría en una novela normal. Tras la mirada asustada de Elena había mucho más que añoranza, había un pasado oculto, un secuestro planeado, una identidad falsa y una criminal organizada que había convertido nuestras vidas en un juego peligroso. Y, sin embargo, allí estaba ella, de pie, viva, y mirándome. Si crees que historias como estas solo existen en las películas, quizás sea hora de reconsiderarlo. Porque a veces la vida no solo devuelve lo que nos arrebataron, sino que también nos trae desafíos que nunca imaginaste que enfrentarías. Y de eso es de lo que quiero hablarte ahora. A veces la vida pone a prueba nuestros límites de una forma cruel. Esa noche lluviosa, sonó el teléfono, trayendo la noticia que me destrozaría el alma. Elena Sampaio había sufrido un accidente automovilístico tan violento que el cuerpo quedó irreconocible. Han pasado 2 años desde entonces, y en ese tiempo, he aprendido a vivir con un vacío que no se puede llenar, por más sonrisas que fuerce. Crear Clara caminar solo era como caminar descalzo sobre un cristal, cada paso me dolía, pero no podía parar. Despertar cada día sin oír su voz era un castigo silencioso. Me encontraba mirando fotos antiguas, como si intentar congelar el pasado me brindara algún alivio. El olor de su café, el suave sonido de su risa, todo se convirtió en un recuerdo y, al mismo tiempo, en una herida abierta. Ningún amigo sabía qué decir, incluso mi propia familia evitaba el tema, como si hablar de ella estuviera prohibido. Y la verdad es que, cuando pierdes a alguien así, aprendes que el duelo no es una etapa, es una cicatriz. No lo superas, simplemente aprendes a vivir con él. La gente repite clichés como el tiempo cura todas las heridas, pero nadie te dice que, con el paso del tiempo, ciertos dolores simplemente cambian dentro de ti. Es como una canción triste que no para de sonar y que solo se vuelve más grave. Aún así, intenté seguir adelante. Mantuve la casa en orden, trabajé el doble y traté de ser para Clara lo que Elena habría sido. Pero en el fondo, cada cumpleaños, cada Navidad y cada momento de felicidad venía con una punzada de culpa. ¿Cómo podías sonreír de verdad sabiendo que la persona con la que querías compartirla ya no estaba? Aún no lo sabía, pero ese dolor estaba a punto de cobrar un nuevo significado. Se suponía que sería una noche normal. Después de un día agotador de trabajo, decidí tomar un chocolate caliente en un pequeño café de carretera, cerca de la salida a Sierra Alta. El lugar tenía ese reconfortante aroma a café recién hecho, y el sonido de la lluvia golpeando el techo de hojalata lo hacía casi acogedor. Pero en cuestión de segundos, todo cambió. Mientras ayudaba a Clara a quitarse el abrigo mojado, mi mirada se posó en el mostrador. Y fue como si el mundo se hubiera detenido. Allí, sosteniendo una bandeja, estaba Elena Sampaio. No era alguien similar. No era un simple recuerdo proyectado por el cansancio. Era ella. Los mismos ojos castaño claro, la misma forma de recogerse el pelo, incluso la pequeña cicatriz en la ceja izquierda que solo quienes la conocían de cerca notarían. Mi corazón se aceleró,
pero mis piernas se paralizaron. No podía pronunciar su nombre. ¿Y lo más extraño? Ella también me miraba. Por un instante, pareció que ninguno de los dos sabía si sonreír o correr. Clara, ajena a la tensión, simplemente preguntó si podía comer un trozo de pastel, y ese detalle casi banal fue lo que me impidió desplomarme allí mismo. La sensación era indescriptible. Era como ver un fantasma, pero con calor en la cara y respiración agitada. No sabía si estaba soñando, si era una cruel casualidad del destino, o si, de alguna manera, la mujer que había enterrado 2 años antes estaba viva. Y fue en esta mezcla de miedo, incredulidad y esperanza que di el primer paso hacia ella. Al terminar el turno, se acercó con pasos vacilantes, como si cargara con el peso de un secreto imposible de guardar. Lo primero que dijo Elena fue: «Nunca morí, Leonardo». Y, en ese momento, todas las certezas que tenía sobre los últimos 2 años comenzaron a desmoronarse. Dijo que, aquella noche de accidente automovilístico, no estaba sola en el vehículo. De hecho, ni siquiera se subió. Según ella, todo fue solo un secuestro planeado. Fue tomada como rehén por 2 hombres armados y llevada a un cautiverio en las montañas, mientras que otra mujer, cuyo nombre nunca supo, fue colocada en el coche para fingir su muerte. El fuego que consumió el vehículo lo hizo imposible de reconocer, por lo que todos creyeron la farsa. ¿La motivación? Una mezcla de soborno y protección, mantener a Clara y a mí bajo control. Durante los 2 años que estuvo desaparecida, Elena se vio obligada a asumir una identidad falsa, trabajando en diferentes lugares, siempre bajo vigilancia. Con cada intento de fuga, la amenaza regresaba: «Si intentas escapar, tu hija pagará las consecuencias». Este era el juego perverso de criminal organizada que la mantuvo como pieza de un tablero mucho más grande de lo que imaginábamos. El momento de la libertad llegó de forma inesperada. Uno de los secuestradores fue arrestado en un operativo rutinario, y el otro, temiendo ser capturado, simplemente la abandonó. Sola, asustada y sin dinero, Elena vagó hasta encontrar refugio en ese restaurante. Y ahora, ante mí, sus lágrimas no solo eran de alivio, sino también de miedo, porque sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Lo que Elena reveló después sonaba como un guión para una serie policial. Secuestro planeado era parte de un plan mucho más grande, dirigido por una red criminal organizada que operaba en varias ciudades. No se trataba solo de mantener cautiva a una persona, era un mecanismo de soborno contra familias enteras, incluyendo extorsiones, fraudes e incluso lavado de dinero. Elena había sido solo un eslabón de la cadena. Durante el periodo en cautiverio en las montañas conoció a otras víctimas, algunas encarceladas durante meses, otras de paso. Todo estaba controlado con precisión: horarios de alimentación, comunicación prohibida y vigilancia constante. La única ventana daba a una pared de roca escarpada, imposible de escalar. Cada detalle parecía calculado para frustrar cualquier intento de fuga. Poco a poco, Elena empezó a darse cuenta de que su situación era diferente. No estaba allí por casualidad, tenía valor como herramienta contra mí. Esto explicaba los escasos mensajes que recibía de los secuestradores, insinuando que conocían cada movimiento de Clara y mío. Era un juego sucio y psicológico diseñado para romper cualquier resistencia. Cuando por fin fue libre, el miedo no desapareció. Sabía que esa organización no se desmantelaría sola. Y si alguna vez intentaban encontrarla, no sería para disculparse. Fue en ese momento que comprendí: si queríamos recuperar la paz, tendríamos que ir más allá de la simple reunión. Tendríamos que derribar toda la estructura que había detrás de este crimen. Después de esa noche, quedó claro que simplemente seguir adelante no era una opción.
Elena y yo sabíamos que en cualquier momento alguien podría llamar a nuestra puerta para terminar lo que habían empezado. Fue entonces cuando contacté Gustavo Ferraz, un viejo amigo y ex investigador de la policía, conocido por no rendirse hasta obtener la verdad de cualquier caso. Lo conté todo, desde accidente automovilístico forjado a cautiverio en las montañas. Escuchó en silencio, pero sus ojos dejaron claro que la historia estaba lejos de ser única. Gustavo explicó que, para hacer frente a una red criminal organizada, la mejor arma era la paciencia. Nada de actuar impulsivamente ni confrontar directamente a los implicados. Necesitábamos reunir pruebas sólidas, registros bancarios, fotos, conversaciones grabadas, todo lo que pudiera conectar a los secuestradores con otros delitos. Sugirió que empezáramos con las personas que se habían cruzado en el camino de Elena durante esos 2 años. Organizamos reuniones discretas. Elena tomó notas detalladas, recordando los nombres, acentos, ubicaciones e incluso las costumbres de sus captores. Mientras tanto, Gustavo contrastaba esta información con investigaciones anteriores, encontrando coincidencias inquietantes. Era como armar un rompecabezas gigante, donde cada pieza revelaba un crimen aún mayor, y con cada avance, la certeza de que estábamos tratando con personas poderosas no hacía más que crecer. No se trataba solo de nosotros. Descubrimos que otras familias estaban atrapadas en la misma red de soborno y miedo. Personas que, sin ayuda ni coraje, permanecieron secuestradas, aunque estuvieran en casa. Este descubrimiento lo cambió todo. No solo buscábamos justicia para Elena, sino que intentábamos liberar a todos los que aún vivían bajo amenaza. Y una vez que nos dimos cuenta de esto, no hubo vuelta atrás. Con el expediente que habíamos reunido, Gustavo contactó a algunos contactos de confianza dentro de la corporación. Era demasiado arriesgado involucrar a un agente sin estar seguro de su integridad. Después de todo, Elena había dicho que había escuchado conversaciones que sugerían que parte de la red criminal organizada tenía protección interna. La estrategia era simple pero precisa: infiltrarse en la investigación oficial como si fuera un caso más de extorsión, evitando llamar la atención sobre la historia de Elena. Se necesitaron semanas de vigilancia, escuchas telefónicas autorizadas y rastreo de transacciones financieras. Cada depósito sospechoso, cada llamada interceptada, reforzaba el mapa que apuntaba al núcleo del grupo. Gustavo lo seguía todo de cerca, casi como si estuviera en los viejos tiempos. Operación policial. Sabía que cualquier paso en falso podría alertar a los criminales y poner nuevamente en riesgo nuestras vidas. El operativo estaba programado para la madrugada de lunes. En menos de 3 horas, equipos coordinados allanaron 4 domicilios simultáneamente, incluyendo el almacén que servía de fachada y la granja que funcionaba como cautiverio en las montañas. 3 delincuentes fueron arrestados en el lugar, incluyendo al hombre a quien Elena reconoció como responsable directo de su arresto. El cuarto sospechoso logró escapar, pero dejó documentos que confirman su conexión con otros secuestros. Cuando recibí la noticia, sentí una sensación agridulce. Alivio de que parte de la red hubiera sido desmantelada, pero también la certeza de que el peligro no había desaparecido por completo. Era como si hubiéramos ganado una gran batalla, pero una guerra silenciosa aún acechaba. Y en el fondo, sabía que el siguiente paso sería el más difícil de todos. El día que Elena regresó a casa parecía irreal. Clara corrió a los brazos de su madre con una mezcla de risas y lágrimas que nunca antes había visto. Durante 2 años, esa pequeña había aprendido a vivir con la ausencia, pero ahora podía sentir de nuevo el cálido abrazo y el aroma familiar que había anhelado en sueños. Me quedé allí, observando, intentando absorber cada segundo, como si el tiempo pudiera jugarnos otra mala pasada. La casa, que antes parecía demasiado silenciosa,
volvió a la vida. Elena recorría las habitaciones, tocando objetos, como si intentara reconectar con cada parte de su historia. Había señales del tiempo, pero también una nueva energía. Las comidas se convirtieron en momentos sagrados, e incluso las conversaciones más banales tenían una carga emocional que solo alguien que casi lo ha perdido todo puede comprender. Todavía había miedo. No lo negábamos. Dormir con la puerta cerrada y mantener contacto activo con la policía formaban parte de nuestra nueva rutina. Pero, al mismo tiempo, también sentíamos una fuerza renovada. Lo que habíamos pasado nos unía de una manera que ninguna adversidad diaria podía romper. Era como si hubiéramos aprendido a apreciar cada detalle, desde desayunar juntos hasta el simple acto de sentarnos en el sofá por la noche. Poco a poco, retomamos los planes interrumpidos. Clara volvió a sus clases de ballet, Elena a su trabajo como diseñadora y yo reorganicé mi vida para pasar más tiempo en casa. No se trataba solo de reconstruir lo que teníamos antes, sino de crear algo mejor, sostenido por resiliencia, por la certeza de que la protección familiar sería nuestra máxima prioridad a partir de entonces. Si alguien me hubiera dicho hace 2 años que volvería a ver a Elena con vida, probablemente me habría reído, pensando que era imposible. Pero la vida, con toda su imprevisibilidad, nos ha demostrado que incluso en las situaciones más oscuras puede haber un rayo de luz. Lo que vivimos no fue solo una historia de dolor y resiliencia, fue también una lección de resiliencia, coraje y la importancia de luchar por protección familiar, cueste lo que cueste. Aprendí que la esperanza no es algo abstracto ni exclusivo de los libros de autoayuda. Es una decisión diaria. Es el acto de levantarse incluso cuando no sabes cuál será el siguiente paso. Y, al ver a Elena y Clara sentadas en el sofá, riéndose de alguna tontería en la tele, me di cuenta de que la felicidad puede esconderse en los momentos más sencillos. También descubrí que el amor verdadero no es frágil. Soporta la distancia, resistiendo incluso bajo la prueba de mentiras y amenazas. Y cuando finalmente florece, se fortalece aún más. No hay un manual para lidiar con un secuestro planeado o una red criminal organizada, pero hay un instinto natural que nos guía, proteger a quienes amamos. Esta historia me enseñó a nunca subestimar la capacidad humana de empezar de nuevo. Por irreversibles que parezcan las pérdidas, la vida puede restaurar lo perdido, a veces inesperadamente, a veces cuando menos lo esperamos. El secreto está en no dejar que el miedo domine la esperanza. ¿Qué pasaría si hoy fuera el día en que algo que creías perdido para siempre regresara a tu vida? ¿Estarías dispuesto a reconocerlo, apreciarlo y protegerlo? Mi historia con Elena y Clara me demostró que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para un rayo de luz. Pero esa luz solo aparece para quienes deciden mantener entreabierta la puerta de la esperanza. Quizás tú también tengas algo o a alguien que crees que no puedes recuperar. O quizás estés atravesando un momento de incertidumbre y te preguntes si vale la pena seguir intentándolo. La respuesta, que he aprendido de primera mano, es, sí, vale la pena. Porque cuando se trata del amor verdadero, proteger a tu familia y superar la adversidad, cada paso, por pequeño que sea, puede ser el comienzo del gran logro que has estado esperando. Así que pregúntate, ¿qué me impide actuar ahora? ¿Cuál es el siguiente paso que puedo dar, por pequeño que sea, para acercarme a la vida que quiero? Recuerda, un cambio profundo no empieza con grandes gestos, sino con la valentía silenciosa de no rendirme. Si esta historia te conmovió de alguna manera, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada video es una invitación a creer que lo imposible puede suceder y, quién sabe, quizás la próxima historia inspiradora sea la tuya.